Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro programa. Hoy, la verdad, tenemos por delante un análisis a fondo que promete cambiar radicalmente la perspectiva sobre algo que manejamos todos los días. Hola, sí, estoy convencida de que el tema de hoy no va a dejar a nadie indiferente. Vamos a sumergirnos en una exploración muy detallada de un conjunto de apuntes y textos que están basados en las ideas de Macarena Bechara sobre educación financiera. Pero, a ver, atención aquí. Claro, hay que hacer una advertencia importante desde el principio. Eso es. La misión de hoy no es repasar los típicos consejos de hojas de cálculo ni fórmulas matemáticas vacías sobre cómo ahorrar unos euros a final de mes. No va de eso. No, para nada. Quien espere un manual de contabilidad hoy no lo va a encontrar. Vamos a adentrarnos en una exploración filosófica, histórica y tremendamente práctica sobre cómo funciona realmente el dinero. Hablaremos de cómo la deuda ha transformado la sociedad por completo y cuáles son los pasos concretos para alcanzar lo que el texto define como la verdadera soberanía personal. Es un enfoque fascinante, la verdad. Se trata de entender esa arquitectura invisible que nos rodea constantemente. El material que vamos a analizar desciende a las raíces mismas del sistema económico moderno y, lo que es aún más importante, a la psicología humana que sostiene todo este tinglado. Exacto, el tinglado. Y para enganchar de entrada con la premisa fundamental de este texto, quiero poner sobre la mesa una idea que resulta impactante. Es un concepto que da mucho que pensar. La esclavitud física. Esa que estudiamos en los libros de historia, claro. Sí, esa misma, la de los grilletes y latigazos. Pues el texto plantea que en realidad nunca desapareció, simplemente evolucionó y se transformó en dependencia económica. Es una afirmación muy contundente, desde luego. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco, porque el texto comienza hablando de una evolución del control y de la filosofía de la deuda, sugiriendo que un pequeño grupo concentra los beneficios de todo el sistema. Así es. Y para poner esto en contexto histórico y geopolítico, el documento menciona a figuras como Hugo Chávez para ilustrar esta visión. Ojo, y es vital aclarar esto. Sí, totalmente. El texto cita esto no como un posicionamiento político de la autora, ni muchísimo menos, sino puramente de forma descriptiva, para explicar cómo se percibe esta estructura global desde ciertas esferas. Es decir, es un ejemplo de cómo se articula esa crítica. Efectivamente. El apunte señala que esta figura planteaba que el poder ya no opera bajo el esquema clásico de un país contra otro país enviando tropas. La visión que recogen los textos es que existe una estructura global que utiliza instrumentos sumamente sofisticados. Como el sistema financiero. Eso es, específicamente el monopolio del dólar y el sistema financiero internacional, para ejercer un control que resulta mucho más efectivo que cualquier ejército. Es fascinante. Es decir, ver la geopolítica y la economía no como un tablero de risk territorial, sino como una red inmensa de flujos de capital y deuda. Una red invisible, claro. Pero lo que me resulta interesantísimo de los apuntes de Bechara es que no se queda solo en lo geopolítico. De pronto, el texto da un giro tremendo y empieza a describir la psicología de este sistema utilizando una metáfora que es profundamente espiritual. Ah, sí, la figura del ángel de la muerte. Madre mía, qué concepto. Habla exactamente de eso. ¿Cómo encaja esto en un texto de finanzas? Lo revelador aquí es cómo se utiliza esta imagen. A ver, no se hace en un sentido religioso o literal, sino como una metáfora puramente estructural. El texto describe a este ángel de la muerte como una entidad que no tiene luz propia. O sea que no crea nada. Exactamente. No tiene capacidad de creación, no produce valor real, no siembra trigo, no construye casas, no inventa tecnología. Simplemente funciona como un intermediario gigante. Un administrador. Eso es. Administra tres cosas clave: la deuda, el deseo y la dependencia. Se alimenta de gestionar los recursos y, sobre todo, de las carencias de los demás. A ver, si bajamos esa metáfora al día a día, suena muchísimo a lo que vemos constantemente en el mundo digital. Es que es tal cual el algoritmo de una red social o de una aplicación de compras. Totalmente. El algoritmo no fabrica la ropa ni los teléfonos móviles. Simplemente administra la atención de la gente. Detecta lo que alguien desea, le genera la sensación de carencia y ¡pum!, le pone el botón de comprar a plazos justo delante. Es un administrador perfecto del deseo. Pero claro, para que todo esto funcione en el plano físico, el texto traza una línea histórica sobre la propia evolución del dinero. ¿Cómo se llegó a este punto exacto?
Pues para entender esa dependencia hay que entender cómo el dinero se convirtió en una abstracción pura y dura. Originalmente, el dinero era oro o plata física, tenía un valor intrínseco. Si tenías una moneda, tenías el metal en la mano. Exacto. Posteriormente, por cuestiones lógicas de practicidad, porque nadie quiere ir cargando con sacos de oro por la calle, aparecieron los certificados en papel. Los billetes, vamos. Sí, pero esos papeles eran promesas literales de que en alguna cámara acorazada de un banco central existía el oro equivalente que respaldaba ese billete concreto. Hasta ahí todo tenía un anclaje en el mundo real, tangible. Claro, pero el texto subraya un momento crítico que lo cambia todo, que cambia la historia del sistema monetario moderno, y es cuando se rompe esa promesa. El famoso episodio de Nixon. Efectivamente, se menciona específicamente la decisión de Richard Nixon. Hay que explicar, para quien no tenga este dato histórico en la cabeza, que en 1971 Estados Unidos estaba imprimiendo muchísimos dólares. En parte para financiar la guerra de Vietnam, si no recuerdo mal. Eso es. Y países como Francia empezaron a exigir que les cambiaran sus dólares por el oro correspondiente, tal y como dictaban los acuerdos internacionales de Bretton Woods. Pero la caja fuerte estaba medio vacía, claro. No había suficiente oro para tanto papel impreso. Así que Nixon cerró la ventanilla, suspendió temporalmente y luego ya, de forma definitiva, la convertibilidad del dólar en oro. ¡Qué barbaridad! Y así de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. El sistema abandonó el patrón oro y pasó a ser un sistema fiduciario. La palabra fiat, que viene del latín y significa hágase. Hoy en día, la economía global se sostiene única y exclusivamente sobre dos pilares totalmente invisibles. Que son la confianza y el crédito, me imagino. Exactamente. La confianza de la gente en que ese papel vale algo y la expansión continua del crédito. Nada físico que lo respalde en ninguna cámara acorazada. Confianza y crédito. Y esto nos lleva directo a una frase de los apuntes que, personalmente, creo que es el núcleo de todo este asunto. El texto dice: la deuda reemplaza al látigo. Es una frase durísima, pero muy precisa. El texto explica de manera brillante cómo se ha dado este giro en la coerción humana. En la antigüedad, en un sistema de esclavitud visible, el amo de la plantación o el patricio romano tenía la responsabilidad material de mantener al esclavo. Claro, era un activo suyo. Tenía que proporcionarle alimento, un techo, cuidados mínimos para que pudiera levantarse a trabajar al día siguiente. Era un sistema brutal, atroz, pero el coste de mantenimiento recaía sobre el amo. Y el argumento central de Bechara es que, mediante la introducción masiva del salario y el acceso al crédito, esa dinámica se externalizó por completo. Es decir, nos mantenemos a nosotros mismos. Ahora el individuo es quien se mantiene a sí mismo. Cada persona paga su propia hipoteca, su comida, su salud, pero lo hace dentro de un sistema que ha fijado las reglas y los precios de antemano. Al introducir la deuda como el mecanismo necesario para acceder a un nivel de vida considerado normal, entre comillas, la coerción física ya no hace falta. Ya no se necesita a nadie con un látigo obligando a la gente a trabajar de sol a sol. Claro, la presión de pagar la tarjeta de crédito a fin de mes o la letra del coche cumple exactamente la misma función, pero de una manera infinitamente más limpia y, sobre todo, más eficiente para el sistema. Mucho más eficiente, sin duda. A ver, planteo esto ahora porque creo que es el punto donde cualquiera que nos escuche puede dudar o levantar la ceja. Dime. Entiendo perfectamente lo de no endeudarse para comprar un móvil de 1.000 euros solo para aparentar, pero ¿qué pasa con una hipoteca, por ejemplo? O con pedir dinero para montar una empresa. ¿Acaso el texto mete toda la deuda en el mismo saco y la demoniza por completo? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta es un no rotundo. Los apuntes son muy precisos al afirmar que el crédito no es intrínsecamente malo. Menos mal. El texto lo define de una forma magnífica. Dice que el crédito es poder adelantado. Te están dando hoy la capacidad adquisitiva que igual tardarías 10 años en generar con tu esfuerzo. Vale, el problema es ¿qué haces con ese poder? Exacto. El conflicto real surge dependiendo de para qué se use ese poder adelantado. Si se utiliza para satisfacer el ego, para el consumo inmediato que pierde valor en cuanto sale por la puerta de la tienda, eso es un acto de ceder poder. Te conviertes en siervo del prestamista, como se suele decir. Tal cual. Por el contrario, usar la deuda de manera estratégica, por ejemplo, como un préstamo para comprar maquinaria para un negocio que va a generar ingresos, es una transferencia inteligente de riesgo. Estás usando el dinero del banco para construir tu propio valor.
Eso es apalancamiento puro. Claro, usar crédito para un escaparate social es cavar tu propia fosa, pero usarlo para generar flujo de caja es apalancamiento. Y fíjate que el texto también toca la relación entre el crédito y la escasez, que ayuda mucho a entender por qué los precios no paran de subir últimamente. Totalmente. Una regla económica muy básica es que el valor aumenta cuando hay escasez. Oferta y demanda. Sí, pero si de pronto todo el mundo tiene acceso a líneas de crédito enormes, lo que pasa es que se inyecta muchísimo de ese poder adelantado en el mercado y toda esa gente está compitiendo por los mismos bienes limitados, como por ejemplo la vivienda en el centro de las ciudades. Y claro, los precios se disparan. Lo que hace el crédito generalizado es amplificar la demanda e inflar los precios de forma artificial. Por lo tanto, quien controla los tipos de interés y quien tiene acceso al crédito, en el fondo controla la expansión del valor de toda la sociedad. Vale, teniendo clarísimo este diagnóstico, que la verdad es que da un poco de vértigo visto así, vamos a pasar a las soluciones. Porque Macarena Bechara no se quede en el análisis pesimista y catastrofista, sino que estructura una salida a través de lo que denomina las 3 libertades. Sí, y es un planteamiento muy metódico. Me encanta el orden que propone, porque empieza por los cimientos. La primera es la libertad mental. Es que es el paso cero. El documento argumenta que la primera esclavitud no es el banco, es interna. Está en la cabeza. Si no hay claridad mental, cualquier sistema externo terminará dominando la voluntad de la persona. Esta libertad mental consiste básicamente en la capacidad de cuestionar las narrativas dominantes. No tragarse todo lo que nos venden, vamos. Eso es. Implica entender de verdad cómo funcionan el dinero y el crédito, salir de esa ignorancia financiera y negarse en rotundo a consumir como un simple mecanismo para buscar validación social. Es, por así decirlo, escapar del algoritmo mental. Escapar del algoritmo mental. Qué gran concepto. Y una vez que la mente está clara y ya no se compra por inercia, pasamos a la segunda libertad, que es la libertad financiera. Y aquí los apuntes bajan al barro, a lo práctico. Señalan que este es el punto donde la inmensa mayoría se queda atrapada en la famosa rueda del hámster. Porque en el ámbito práctico, alcanzar la libertad financiera requiere decisiones que pueden ser bastante dolorosas a corto plazo. Claro, apretarse el cinturón. El texto detalla que se debe erradicar por completo el uso del crédito para la gratificación inmediata. En su lugar, el enfoque debe estar en adquirir o crear activos que generen flujo de caja. Y ojo, pone un énfasis enorme en reducir los gastos fijos. Los gastos fijos, esa es la trampa invisible. Claro, porque esos compromisos mensuales altos son los que te obligan a mantener un ritmo de trabajo agotador, aguantando quizá condiciones que no deseas, solo para no caer en impagos. Fíjate, hay una ecuación en esta sección que me parece que resume todo de manera brillante. Dice, liquidez es igual a margen de decisión. Esa es la clave de todo. Es que quien tiene un colchón, quien tiene reservas, tiene la capacidad real de decir no. Tiene margen para renunciar a un mal trabajo, para mudarse de ciudad, para esperar una mejor oportunidad. La deuda de consumo te quita esa libertad de elección casi de raíz. Te ata de manos. Totalmente. Y esto nos lleva a la tercera libertad, que cierra el círculo de esta parte. La libertad espiritual. Y esta tercera libertad nos devuelve a la metáfora inicial del ángel de la muerte que administraba el deseo. Todo se conecta. Sí. El texto postula que la verdadera soberanía consiste en dejar de reaccionar de manera automática. La maquinaria del sistema, según esto, de 3 energías humanas: el deseo inmediato, la comparación constante con el vecino y el miedo atroz a quedarse fuera de lo que hace el rebaño. El famoso FOMO, el miedo a perderse algo. Tal cual. La libertad espiritual, aplicada a la economía, se alcanza en ese instante preciso en el que alguien siente el impulso de comprar algo, por pura ansiedad, hace una pausa deliberada y elige conscientemente no hacerlo. Dejar de reaccionar como un resorte es lo que devuelve el poder al individuo. Madre mía, suena muy sencillo en la teoría, pero aplicar esa pausa hoy en día con el teléfono en la mano es un reto mayúsculo. ¿Es ir contracorriente? Ahora bien, para no quedarnos solo en la filosofía y en las reflexiones, los apuntes proponen 5 pilares para generar un cambio real, tanto a nivel sistémico como individual. Y creo que vale la pena detenernos un momento en cada uno. ¿Vamos a ello? El primer pilar es una revolución educativa global. El objetivo de este primer pilar es, básicamente, sacar a la gente de la oscuridad financiera.
Las acciones propuestas van a la raíz del problema. Se habla de enseñar pensamiento crítico y lógica desde la infancia. Algo fundamental hoy en día. Pero sobre todo, alfabetización económica real. El texto exige que se enseñe abiertamente cómo opera el sistema monetario. Volviendo a lo que hablábamos antes, entender qué supuso el fin del patrón oro, comprender cómo funciona la reserva fraccionaria de los bancos o entender el impacto del interés compuesto. Claro, es que, como dicen a menudo los asesores financieros, el interés compuesto, si no lo entiendes, lo pagas. Y si lo entiendes, lo cobras. Qué gran verdad. La premisa del texto es que sin una comprensión real de las reglas del juego, nadie puede ser libre en el tablero. La información es poder, sin duda. Bueno, pasemos al segundo pilar, que es un rediseño del sistema económico. Y me parece muy sensato cómo lo enfoca el documento, porque no habla de quemar las calles ni de derribar el sistema de forma caótica o violenta. No. Propone cambiar la estructura de incentivos. Es un enfoque puramente reformista. Cambiar las reglas desde dentro. Exacto. El análisis señala que hoy el sistema financiero global genera beneficios estratosféricos, fomentando que la población se endeude para consumir, no para producir. Lo que comentábamos del crédito. Para revertir esto, se sugiere separar de manera tajante el crédito productivo del crédito de consumo. Se plantearían regulaciones más estrictas o menores incentivos a ese crédito al consumo desenfrenado. Pensemos en las famosas tarjetas revolving con intereses astronómicos. Un verdadero peligro, sí. Y en su lugar, se facilitarían las vías para el crédito destinado a infraestructura, creación de empresas o innovación. Además, este pilar subraya una idea que parece radical: democratizar la propiedad. Y sobre eso último, el texto lanza una advertencia clarísima, que a mí me dejó pensando. Dice, el verdadero poder no está en el salario, está en la propiedad. Porque el salario siempre dependerá de quien posee los medios de producción, claro. Efectivamente, por eso menciona medidas como impulsar cooperativas, fomentar que los trabajadores tengan participación real en las acciones de las empresas y apostar por una descentralización financiera, es decir, confiar mucho más en bancos regionales o entidades que inviertan el dinero en la economía local en lugar de llevárselo fuera. Es volver a lo tangible. Pero claro, llegamos al tercer pilar. Y atención, porque el propio texto califica este punto como el más incómodo de todos. Es que escuece un poco. Habla de la cultura de responsabilidad personal. Este es el núcleo duro de la transformación individual. Y es incómodo, como bien dices, porque requiere abandonar el victimismo por completo. Dejar de echar balones fuera. Es el cambio de culpar siempre a elementos externos, ya sean los gobiernos, las grandes corporaciones, la inflación o lo que sea, para pasar a asumir el poder interno. El texto propone medidas de disciplina que deberían ser la norma. Por ejemplo, vivir por debajo de las posibilidades reales de cada uno y valorar el acto de crear por encima del acto de consumir. Y aquí hay una regla práctica en el texto, la famosa regla de los 30 días, que a mí me parece oro puro. Es buenísima. Consiste en que antes de hacer una compra grande o que no sea esencial, hay que dejar pasar 30 días de rigor. Fíjate, es una forma literal de enfriar ese deseo instantáneo del que hablábamos antes con lo del ángel de la muerte. Es aplicar la pausa de la que hablábamos. Exacto. Además, el texto insiste en que tener un fondo de emergencia de varios meses de gastos y saber leer la letra pequeña de un contrato de crédito deberían ser habilidades tan básicas en la sociedad moderna como saber leer un libro. Ni más ni menos. Y esa asunción de responsabilidad a nivel puramente individual es lo que permite que nazca el cuarto pilar, que es el fortalecimiento comunitario. Porque solos no llegamos muy lejos. El aislamiento de las personas es totalmente funcional a la dependencia del sistema. Cuando alguien está completamente aislado en una gran ciudad, depende de forma absoluta de los grandes sistemas centralizados para resolver cada pequeña necesidad que tenga, desde la comida hasta el entretenimiento. Por eso el documento aboga por crear redes locales, impulsar economías circulares en los barrios. Así es. A ver, un ejemplo de economía circular a nivel de calle sería que en lugar de que 50 vecinos se compren cada uno un taladro que van a usar 10 minutos en toda su vida, haya una biblioteca de herramientas compartida en el barrio, o grupos de consumo local directos con los agricultores. Me parece un ejemplo perfecto. Son formas prácticas de reducir la dependencia constante del crédito y del consumo para resolver problemas cotidianos.
y el dinero se queda en el barrio. Exactamente. Es optimizar los recursos para que el capital se quede en la comunidad en lugar de fugarse hacia cuentas de grandes corporaciones internacionales. Vale, y finalmente todo esto nos lleva al quinto pilar, la evolución espiritual colectiva. Que, por cierto, el texto aclara desde el primer momento que esto aplica sin importar si la persona es atea, agnóstica o si profesa cualquier tipo de religión. Porque no habla de dogmas, ni mucho menos. Habla de madurez. Así es, se trata de prácticas universales. Comprender que el ego humano, la vanidad y la necesidad de estatus son los principales puntos de anclaje por los cuales el sistema captura la voluntad de la gente. Son los ganchos. El objetivo es promover a nivel social valores de largo plazo que contrarresten la epidemia de gratificación inmediata. Una sociedad que no es capaz de gobernar sus propios impulsos siempre será una sociedad fácilmente manipulable y, por pura definición, endeudable. Es una hoja de ruta completísima. Y ya acercándonos al final de esta sesión de hoy, el texto nos confronta con lo que denomina una verdad incómoda. Una conclusión final que, curiosamente, se conecta con unos principios basados en la Cábala, que aparecen en las notas finales de Bechara. Sí, un giro interesante. Ya ver, para poner un poco de contexto a quien no esté familiarizado con el término, la Cábala es una tradición esotérica y filosófica milenaria. Pero resulta fascinante cómo los apuntes de la autora no la usan para hablar de misticismo abstracto en las nubes, sino para explicar un comportamiento sistémico muy terrenal, muy del día a día. Yo creo que esa conclusión es quizás la lección más madura de todo el análisis que hemos repasado. Desmitifica por completo la idea de la conspiración de película. Se acabaron los hombres de negro. Efectivamente. Afirma rotundamente que no existe un grupo secreto, una mesa de villanos frotándose las manos en un rascacielos que, si desapareciera por arte de magia, arreglaría todos los problemas del mundo al instante. La realidad, bajo esta óptica, es mucho más desafiante que eso. Mucho más cruda. Los sistemas actuales, por injustos que parezcan, persisten única y exclusivamente porque millones y millones de personas los sostienen a diario con sus acciones cotidianas. Es decir, la gran estructura global no se sostiene por la fuerza militar, sino por cada tarjeta de crédito que se pasa por un datáfono sin pensar. Cada pequeño gesto cuenta. Se nutre de lo que cada individuo decide comprar de forma impulsiva, de cómo la gente gestiona su propia deuda en casa, de los valores consumistas que se transmiten a las siguientes generaciones sin darnos cuenta, y de hacia dónde dirigimos nuestra atención en las pantallas cada día. Nosotros somos el motor real de la máquina. Efectivamente, somos el motor. La tesis de Bechara es que el cambio global nunca empieza desde las altas esferas hacia abajo. Nunca. Sigue un orden natural que podríamos llamar un efecto en cascada. De abajo hacia arriba. Exacto. Primero se transforma la mentalidad del individuo, una persona. Cuando hay suficientes individuos que han logrado esa libertad mental y financiera que comentábamos, cambia la dinámica de toda la comunidad. Esas comunidades fuertes logran alterar las reglas del mercado mediante sus nuevos hábitos de consumo y de vida. Y entonces el mercado se tiene que adaptar. Y es solo entonces cuando el mercado ha mutado porque la gente ya no compra lo mismo ni se endeuda igual, que el gran sistema macroeconómico se ve obligado a cambiar y adaptarse para sobrevivir a la nueva realidad. Es la constatación de que la libertad absoluta, entendida quizá como irse a vivir a una cabaña en el bosque desconectado de todo, probablemente sea una utopía inalcanzable para la inmensa mayoría de las personas. Totalmente inalcanzable. Sin embargo, el grado de libertad personal sí que puede aumentar drásticamente. Y se hace reduciendo esa dependencia ciega, venciendo el miedo a no encajar en la foto perfecta de Instagram y dominando la compulsión de comprar. Es un mensaje profundamente empoderador, en mi opinión, porque le quita a cualquiera la excusa barata de que el sistema está amañado y devuelve todo el control al terreno de las decisiones que tomamos cada mañana al levantarnos. Coincido al 100%. Es un análisis que invita a dejar de lado el rol de víctima frente a un sistema gigante que parece inamovible y asumir el inmenso poder que reside en las elecciones cotidianas. Como bien subraya esa aproximación filosófica de la Cábala mencionada en los apuntes, la verdadera fuerza no radica en combatir la oscuridad exterior quejándose de los bancos en la barra de un bar, sino en encender la luz de la conciencia en los actos propios, empezando por el propio bolsillo. Empezando por el bolsillo, qué gran resumen. Bueno, ha sido un viaje intelectual tremendo repasar todo este material contigo hoy. Y para cerrar este espacio,
Y siguiendo la misma filosofía de cuestionar y reflexionar que propone el propio texto desde el principio, creo que vale la pena dejar una pregunta flotando en el aire para la reflexión personal de cada uno. A ver esa pregunta. Si aceptamos la premisa de que cada decisión de compra impulsiva es de hecho un ladrillo que sostiene toda esta colosal estructura económica global de la que hemos hablado, ¿qué ocurriría realmente si una masa crítica de la población simplemente decidiera pausar cualquier compra no esencial durante esos 30 días que sugiere el texto? Menudo impacto tendría eso. ¿Hasta qué punto la supuesta fortaleza inquebrantable de este inmenso sistema financiero depende única y exclusivamente de nuestra incapacidad individual para posponer el deseo? Ahí lo dejo para que cualquiera que nos escuche le dé una vuelta. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis. Ojalá estas ideas sirvan para observar el entorno con ojos un poco más críticos y sobre todo para continuar aprendiendo día tras día. Hasta el próximo encuentro.